Para tu hermana, sos un líder de secta al que se le aflojaron los tornillos, un hermano al que debe proteger de sus propias grandezas. Pero vos sabés la verdad, el noble mundo de Tianxuan es solo un juego masivo del que fuiste prisionero, y después de 21 años de espera, el sistema finalmente se está desbloqueando. No esperes 21 años como el prota para empezar el juego. Desbloquea las funciones del canal con tu suscripción y demostrá que no sos un simple NPC. En el vasto mundo de Tianxuan, sobre las nubes de Qingzhou, se alzaba la imponente montaña Danqing, hogar de la enigmática secta Mo. Dos figuras surcaban el cielo, una mayor llevando a una pequeña, mientras se acercaban a la entrada. Xiao Chu, ya estamos cerca del límite de la montaña Danqing de la secta Mo. No te distraigas ahora, le advertía la mayor. La pequeña, llamada Xiao Chu, con un entusiasta «Ok», confirmaba que había entendido. Al llegar, la maestra Lu Dongli llevaba a Xiao Chu a cuestas. Como era la primera vez que la niña subía a la montaña, Lu Dongli quería que se familiarizara con los alrededores y que aprendiera las reglas de la secta, añadiendo que también le explicaría algunos puntos importantes. Xiao Chu, con una sonrisa amplia, le prometió a su maestra que escucharía con atención. Pero las reglas de la secta resultaron ser tan enredadas que Lu Dongli optó por saltarse los detalles y fue directo a lo que importaba. La secta Mo era diminuta, con solo 8 miembros, incluyendo a Xiao Chu. Además de los 6 discípulos que tenía ella misma, solo estaba el líder de la secta, su hermano mayor, quien le llevaba 6 años. Con una seriedad particular, Lu Dongli le dio una advertencia clave a Xiao Chu. No debía quedarse a solas con él ni intentar aprender nada de él. La pobre Xiao Chu, con su imaginación infantil, interpretó esto de la peor manera. ¿No puedo estar sola con él? ¿Eso significa que el líder de la secta se come a los niños pequeños?, preguntó con terror, imaginando un monstruo tenebroso. Lu Dongli, con un suspiro, le aclaró que no comía niños, pero que la verdad era aún más aterradora. Su hermano tenía una enfermedad. Mientras tanto, lejos de ellas, el propio líder de la secta, un joven con el pelo largo y oscuro, miraba el cielo con una mezcla de frustración y cansancio. «Ay, hermanita, no tenés idea de dónde vengo, ni cuánto he visto en este noble mundo de Tianxuan», se lamentaba. Para él, todo era solo un juego y se sentía atrapado en él. Otra figura, posiblemente su hermana, parecía escucharlo con una mezcla de lástima y resignación. Él, inmerso en su propia realidad, seguía diciendo cosas como que había vivido por más de 20 años, pero solo tenía 19, y que los padres de ambos habían fallecido, aunque su hermana pensaba que él solo decía tonterías desde que murieron. Lu Dongli, ajena a los monólogos internos de su hermano, suspiraba pensando que a su hermano mayor se le habían aflojado algunos tornillos. La reputación de la secta Mo dependía de su propio cultivo, así que se prometió a sí misma que se haría más fuerte para que nadie pudiera meterse con él. Justo en ese momento, Xiao Chu señaló a alguien a lo lejos. ¿Esa persona es el líder de la secta?, preguntó la niña con curiosidad. Sobre una cumbre rocosa, bajo una luna enorme, el líder de la secta, Lu Chaoge, se erguía con una pose dramática. «Si los cielos nunca me hubieran dado vida, Lu Chaoge, entonces Tianxuan viviría en la oscuridad por millones de años», proclamaba con una grandilocuencia que solo él parecía creer. Lu Dongli, mortificada, reaccionó al instante. Tapándole los oídos a Xiao Qiu, le dijo con urgencia: «No lo escuches». Pero la niña, curiosa, se asomó por debajo de las manos de su maestra. «¿Ese hombre?», pensó, y al verlo, sus ojos brillaron. «¿Qué apuesto? ¿Es el legendario líder de la secta?». Lu Chaoge, viendo a la nueva discípula, le sonrió con confianza. «Niña, sos afortunada de poder unirte a mi secta Mo. Esta podría ser la mayor fortuna de tu vida», le dijo. Lu Dongli no podía creer lo que oía. Internamente se quejaba: «Xiao Qiu tiene un gran talento, no le sería difícil ser aceptada por las mejores sectas. Nuestra secta Mo es solo una pequeña existencia, ni siquiera entre las 300 mejores sectas de espada. Yo soy la afortunada de aceptarla como mi discípula». Alarmada, pensó:
¿Cómo puede mi hermano decir algo tan desvergonzado como suerte y la mayor fortuna? Oh no, Chao Chiu se va a dejar influenciar. Estas son enseñanzas equivocadas. Sin perder un segundo, Lu Dongli cargó rápidamente a Chao Chiu en brazos. Hermano mayor, Chao Chiu debe estar cansada, así que la voy a llevar a descansar, dijo mientras se alejaba. La pequeña Chao Chiu intentó voltear y decir, tío líder de la secta, pero Lu Dongli la interrumpió con una orden tajante. No mires hacia atrás. Lu Chaohe observó cómo su hermana se llevaba a la pequeña Chao Chiu. Con una leve sonrisa, el líder de la secta reconoció el talento innato de la niña, como si el universo mismo la hubiera guiado hasta ellos con una suerte inusual. La verdad es que Lu Chaohe llevaba 21 años en ese mundo Tianshuan, un lugar que él concebía como un juego masivo del siglo XXII. Siempre había sabido que el beta testing estaba por empezar, y justo en ese momento las funciones del juego se desbloquearon para él. Una interfaz holográfica apareció, ofreciéndole ver sus estadísticas. Con una pizca de curiosidad, Lu Chaohe aceptó. En pantalla, sus números no eran impresionantes, nivel bajo, habilidades básicas, pero su encanto estaba al máximo. Lo que le llamó la atención fue su suerte, un extraño 3.141592, como si alguien le hubiera puesto el valor de pi. Se rió para sí mismo. ¿Mi suerte es pi? No importa, lo de ser débil es temporal, pero lo guapo dura para siempre, se dijo orgulloso de su innegable atractivo. El sistema también le reveló que, en 30 días terrestres, que en el mundo Tianshuan significaban 300, los jugadores novatos empezarían a llegar. Recordó su vida anterior en la Tierra, un lugar del que ya no sentía nada. Allá era un chico de dinero, acostumbrado a comprarse todo y a ganar sin esfuerzo en los videojuegos. A pesar de tenerlo todo, vivía en una mansión vacía, sus padres ausentes, y la única interacción era por transacciones o llamadas que nunca contestaban. Se sentía como un huérfano con padres vivos. La soledad lo consumió. Tenía lo que quería, pero perdió el interés en todo. Mientras jugaba en un mundo virtual, su propio cuerpo se desintegró. Y al abrir los ojos de nuevo, había renacido en este mundo. Nuevos padres, una nueva vida. Lu Chaohe escuchó que lo llamaban y entendió que esta segunda oportunidad le ofrecía algo que anhelaba más que el dinero o el poder de su vida pasada. Mirando el cielo, pensó que, entre miles de cosas, solo el amor y el cariño jamás te van a defraudar. Aún en el éxtasis del sistema desbloqueado, Lu Chaohe recibió una nueva notificación. Era la función de misiones, y la primera misión de la secta acababa de aparecer. Sin dudarlo, la aceptó, pensando que solo un tonto la rechazaría. El sistema confirmó su identidad como líder de la secta Mo y le asignó la misión principal: fortalecer y expandir la secta. Esto resonó con Lu Chaohe, ya que era el sueño que su padre siempre quiso para ellos. Para saber más, Lu Chao decidió investigar los detalles de la misión. El sistema procedió a calificar la secta Mo. Lu Chao estaba expectante, pero la pantalla pronto reveló un veredicto humillante: secta Mo, no calificada. Se sintió insultado, sabía que su secta no era la gran cosa, pero ¿no calificada? Revisó el ranking. La secta Espada era de primer rango, las más bajas de 9º rango, y la suya ni siquiera en la lista. Sospechó un error del sistema hasta que leyó los requisitos. Si bien la secta Mo tenía los 10 miembros necesarios, su líder, Lu Chao, seguía siendo de rango principiante en vez de primer rango. Frustrado, se dio cuenta de que el problema era él mismo. Tendría que salir de las montañas mañana para subir de nivel. Reflexionó sobre cómo, si su secta era tan no calificada, ya deberían haberlos echado de las 300 sectas subordinadas a la secta Espada. Pero luego sonrió, recordando que tenía una conexión importante dentro de la poderosa secta Espada. Alguien de la secta Mo que garantizaba que no los echaran. Más tarde, bajo la luna llena, Lu Chao se acercó a un antiguo monumento en el cementerio de la secta. Tocó la piedra como si llamara a alguien y le habló a un misterioso ser. Recordó que, además de los 10 miembros oficiales, había otro miembro más, ausente.
Este individuo, traído por el 31 líder de la secta, había mostrado un poder tremendo hace siglos y ahora vivía en reclusión en ese mismo cementerio. Lu Chaoge se preguntaba si este era el verdadero retiro de los dioses y, con su pragmatismo habitual, sopesaba los pros y los contras. Si moría allí, no tendría que cavar una tumba, pero la desventaja era que nunca podía confirmar si estaba vivo o muerto. A la mañana siguiente, la escena cambió. Lu Chaoge se sentó en una mesa dentro de una gran sala, frente a Lu Dongli, su hermana. Estaban listos para la reunión de máxima autoridad de la secta Mo. Lu Chaoge, tratando de sonar serio, empezó la reunión declarando que era momento de bajar la montaña. Pero su hermana, Lu Dongli, que ya se lo conocía, no perdió el tiempo y le preguntó si se le había pegado de nuevo su adicción a la actuación. Lu Chaoge se ofendió, la apuntó con el dedo y la amenazó con pellizcarle las mejillas por su falta de respeto. Lu Dongli solo se echó para atrás, cansada de sus payasadas. Ella, con una mirada seria, le pidió que se explicara. Le recordó los peligros que había afuera y lo bueno que era quedarse en la montaña para cultivar. Él, golpeando la mesa, les contó que necesitaba salir para superarse y que para eso necesitaba una hierba especial que limpiaba la médula. Como no tenía ni un centavo para comprarla, tendría que ir a buscarla él mismo. Lu Dongli no podía creer lo que escuchaba. Su hermano, el que no se había movido de su rango de principiante en años, ¿iba a superarse? La emoción la hizo caer de la silla. Para ella esto era un milagro. Lu Chaoge, sintiéndose un poco avergonzado por su burla, le reclamó que no lo molestara tanto. Después, con su habitual dramatismo, agregó que además de superarse, quería que el nombre de la secta Mo se escuchara por todo el mundo de Tianshuan para honrar a sus ancestros. Lu Dongli solo suspiró, pensando que su hermano estaba otra vez con sus aires de grandeza, algo que, para ser sincera, le pasaba cada vez más seguido. Con la decisión tomada, se prepararon para partir. Frente a la entrada de la secta, Lu Chaoge, Lu Dongli, su único discípulo, He Ting, aunque nadie le prestaba mucha atención, y la pequeña Xiao Chu estaban listos. Xiao Chu, todavía medio dormida, escuchó la palabra partir y preguntó si era por panecillas. Lu Chaoge miró a Lu Dongli y le dijo que sus ropas eran muy comunes para alguien de su calibre, a lo que ella le respondió que era mejor no llamar la atención. Mientras tanto, a la distancia, dos figuras misteriosas los observaban, comentando sobre el ruidoso líder de la secta Mo y sus planes. El grupo empezó su viaje, surcando el cielo sobre un bosque que ardía. Xiao Chu, curiosa, le preguntó a Lu Dongli por qué su maestro estaba tan distraído. Lu Dongli, rápida para cubrir a su hermano, le dijo que estaba meditando, que era un arte que todo cultivador debía dominar, y que Xiao Chu debería aprender de él. La pequeña, con los ojos brillándole, se emocionó y dijo que ella también quería meditar. Pero la verdad era otra. Lu Chaoge no estaba meditando, estaba en su cabeza eligiendo una nueva misión de su sistema para subir de nivel. Delante de él aparecieron 4 opciones. La misión amarilla, fácil y rápida, la favorita de la mayoría. La azul, para jugadores expertos. La púrpura, solo para profesionales. Y la naranja, una misión fatal que solo uno entre 1.000.000 se atrevería a tomar por la enorme cantidad de dinero que ofrecía. Lu Chaoge, con una sonrisa confiada y una mirada desafiante, no lo dudó ni un segundo. ¿Qué hay que pensar?, se dijo. Si tengo que elegir, voy a elegir la más difícil. Y así, sin más, seleccionó la misión naranja. El sistema confirmó la adquisición. ¡Ja! Así que esto es todo lo que hay en una misión naranja, pensó Lu Chao, subestimando lo que se venía. Mientras tanto, las dos misteriosas figuras, que volaban cerca pero ocultas en la invisibilidad, notaron los vientos fuertes del día, una sutil referencia a la fuerte personalidad de Lu Chao. Mientras tanto, las dos misteriosas figuras que volaban cerca pero ocultas en la invisibilidad notaron los vientos fuertes del día, una sutil referencia a la fuerte personalidad de Lu Chaoge. Una de las figuras, el que parecía el discípulo, le preguntó a su maestro, Ning, si no los iban a descubrir si los seguían tan de cerca. El maestro, con una sonrisa pícara, respondió que su ocultamiento era tan perfecto que ni la mismísima Lu Dongli podría verlos, por atenta que fuera.
Su discípulo, un maestro de la espada, le pidió que no usara descripciones tan extrañas. El maestro Ning, sin inmutarse, le preguntó si seguía a Lu Chaoge por admiración o por celos. La respuesta llegó tajante: odio. A Ning le divirtió un poco que el mejor maestro de la espada de toda Qingzhou, sin defectos, sintiera tal cosa por Lu Chaoge. Mientras tanto, abajo, el grupo de Lu Chaoge, Lu Dongli, Shao Qiu y Hei Ting aterrizaba suavemente con su hoja voladora. Lu Chaoge les advirtió que estaban entrando al Bosque de las Llamas, un lugar lleno de monstruos salvajes, y que debían estar atentos mientras buscaban la hierba limpiadora de médula. Al ver a Lu Dongli aterrizar con tanta facilidad, Lu Chaoge la interrogó, acusándola de esconder sus verdaderas habilidades. Ella se rió nerviosamente negándolo, pero Lu Chaoge, con su habitual dramatismo, solo suspiró, diciendo que todo estaba escrito en su cara y que los hombres solo podían depender de sí mismos porque en las hermanas menores no se podía confiar. Dejando de lado la discusión, Lu Chaoge decidió que era hora de buscar la hierba. Lu Dongli, siempre dispuesta, le dijo que se encargaría de revisar las rutas. En ese momento, el sistema de Lu Chaoge le actualizó la misión: derrotar a un monstruo salvaje de nivel 10, nivel jefe. Él, con su particular lógica, pensó que era una misión fácil y hasta se cuestionó si realmente existían los jefes, afirmando que los fuertes eran fáciles de encontrar, no así los débiles. No pasó mucho tiempo antes de que Lu Dongli encontró 3 hierbas limpiadoras de médula en el mismo lugar. ¡Qué suerte! Shao Qiu, la pequeña discípula, al olerlas se emocionó y dijo que quería comerlas. Pero la alegría duró poco. Un ojo rojo brillante apareció en la oscuridad, y Lu Chaoge reaccionó al instante, advirtiendo que se trataba de un monstruo lobo. El sistema, confirmando la amenaza, marcó el objetivo. Lu Chaoge, con una determinación que rayaba en la imprudencia, se plantó frente a la hierba. «Nadie me la saca de las manos, por más fuerte que sea. Esta hierba la como yo», declaró, mientras Lu Dongli pensaba para sí que su hermano estaba haciendo de las suyas otra vez. Lu Chaoge, internamente, celebró su suerte, ese número pi que lo caracterizaba, pensando que encontrar 3 hierbas y un monstruo que encajaba con la misión no podía ser mera coincidencia. Mientras él avanzaba confiado, Lu Dongli se preocupaba por su imprudencia, sin saber el nivel del enemigo. Pero Shao Qiu, con sus ojitos brillantes, solo pensaba lo genial que era su líder. Lu Dongli, aún así, empuñó su espada, lista para actuar. Se dijo que si el monstruo no era tan fuerte, dejaría que su hermano se encargara, pero si era poderoso, lo mataría ella misma al instante. Arriba, los observadores misteriosos seguían la escena. El maestro de la espada sintió que el monstruo era de rango 5, justo el rango principiante. Su maestro le preguntó qué creía que haría Lu Chaoge. El discípulo sugirió que lo mejor sería atraerlo y acabar con él de un solo golpe, considerando que los monstruos solían tener cuerpos más resistentes. Pero el maestro Ning, viendo a Lu Chaoge agacharse tranquilamente a recoger la hierba, soltó una exclamación. ¡Uy, qué error! Ese tipo no tiene estrategia alguna. Y efectivamente, mientras Lu Chaoge, ajeno al peligro, seguía recogiendo la hierba, una enorme serpiente de patrones negros, un monstruo de nivel 10 y rango prejefe, se abalanzaba sobre él. «¡Líder de la secta, cuidado!», gritó Shao Qiu, aterrada, mientras Hei Ting también exclamaba de horror. A pesar de la situación, Lu Chaoge no se inmutó. Con una sonrisa de confianza, esquivó el ataque y le devolvió el golpe a la serpiente, diciéndole que no iba a dejarse comer así de fácil. Su habilidad en la batalla era tal que, mientras lo veían a la distancia, el discípulo del maestro Ning, el espadachín que lo detesta, no pudo evitar que un viejo recuerdo se le viniera a la cabeza. En ese momento, rememoró un episodio de su juventud, donde un Senior Lu, ni más ni menos que el propio Lu Chaoge, lo había puesto en su lugar con una bofetada, no sin antes impresionarlo profundamente con su velocidad y su capacidad para encontrar el punto débil del oponente en un solo movimiento. Esa misma habilidad era la que Lu Chaoge demostraba ahora, al derrotar a la serpiente de patrones negros de un solo golpe certero. Con el monstruo ya vencido, Lu Chaoge absorbió su esencia para ganar puntos de experiencia y el sistema le confirmó que había completado su misión naranja, otorgándole 10.000 puntos de experiencia y un cupón de despertar de atributos de nivel naranja. Una recompensa increíble.
Esto significaba que como cultivador principiante con un talento extraordinario, podía despertar una nueva afinidad elemental, como rayo, viento o fuego. Lu Chaoge, lleno de entusiasmo, se preguntó cuál sería su propio atributo. Decidido a no quedarse en un lugar tan peligroso como el Bosque de las Llamas, Lu Chaoge actuó con inteligencia de personaje principal, tomó solo una de las hierbas espirituales que necesitaban y dejó las otras dos, diciendo que serían para quien las necesitara. Rápidamente le pidió a Lu Dongli que buscara un lugar seguro para que él pudiera despertar su nuevo atributo. Ella, con su habitual pragmatismo y algo de preocupación, se movió con rapidez. Mientras tanto, a la distancia, el maestro Ning y su discípulo observaban. Se dieron cuenta de que Lu Chaoge había dejado las hierbas porque no podían almacenarse por mucho tiempo. Ante esto, el maestro Ning sacó una caja espiritual especial y con una sonrisa sugirió darle las hierbas restantes. Después de todo, decía un viejo dicho, cuando alguien te cuida desde arriba, las cosas suelen ir más fluidas. Finalmente, Lu Dongli regresó, informando que había revisado un radio de 5 kilómetros y el lugar era seguro. No había rastros de monstruos fuertes ni de otros humanos. Era el momento perfecto para que Lu Chaoge se concentrara en su evolución. Lu Dongli, siempre preocupada, le recordó a Lu Chaoge que la seguridad es lo primero, a lo que él respondió restándole importancia. Al fin y al cabo, solo se trataba de un avance de rango, no de una tribulación celestial que pudiera acabar con su vida. Así que se sentó tranquilamente, sintiendo cómo una energía crecía dentro de él. Con la hierba espiritual en la mano, sintiendo cómo una energía crecía dentro de él. Su hermana no tardó en darse cuenta. Lu Chaoge estaba a punto de tener un gran avance. Mientras Lu Chaoge se preparaba, la pequeña Xiaochu, con toda la inocencia del mundo, se acercó para preguntarle si se iba a comer esa hierba tan bonita y si pensaba compartirla. Pero Lu Chaoge no tenía intenciones de repartir. Se la tragó de una vez, y el dulce momento de la evolución se transformó en un intenso dolor que lo retorció en el suelo. Xiaochu, asustada, le pidió a su maestra que ayudara a su hermano, creyendo que le dolía el estómago. Lu Dongli, más acostumbrada a las excentricidades de Lu Chaoge, solo observaba con una expresión de «esto es normal». A lo lejos, el maestro Ning y su discípulo observaban. El joven espadachín, con su espada en mano, se preguntaba si Lu Chaoge estaba a punto de avanzar. La maestra Ning le preguntó si Lu Chaoge podría despertar un atributo, tal como ellos lo habían hecho en el pasado. El discípulo, convencido, asintió, pero luego reaccionó con incredulidad. ¡Imposible! La historia de los cultivadores decía que nadie había logrado despertar un atributo a la edad de Lu Chaoge en siglos. Para él, era una lástima, una oportunidad perdida para Lu Chaoge de alcanzar un poder mayor. Pero la historia estaba a punto de reescribirse. De repente, una explosión de energía dorada y eléctrica rodeó a Lu Chaoge, y un rayo de luz cegador se disparó hacia el cielo. Lu Dongli, con los ojos bien abiertos, no pudo evitar gritar, «¡Está despertando su atributo!». La sorpresa fue aún mayor para el maestro Ning y su discípulo, cuyas caras reflejaban un asombro total. El cielo se convirtió en un espectáculo de luces, con haces dorados y colores de arco iris que convergían en un punto brillante. La energía era tan visible que atrajo a otros cultivadores de la zona. Para ellos, acostumbrados a una vida larga y a veces monótona, un evento como este era una verdadera fiesta, y no dudaron en acercarse para no perderse el show. Sin embargo, el maestro Ning no estaba dispuesto a que unos plebeyos interrumpieran el proceso de Lu Chaoge. Con un aura de energía morada y rosa, los ahuyentó sin dudar. Los curiosos, al sentir ese inmenso poder, se dieron cuenta de que no era cualquier cultivador el que estaba evolucionando. Asustados y comprendiendo el peligro, decidieron que era mejor retirarse antes de que el espectáculo les costara la vida. Lu Chaoge, ajeno al pánico externo, se encontró en un espacio cósmico, un mar de estrellas y esferas de energía. Abrió los ojos y sintió que cada una de esas partículas era la esencia misma del cielo y la tierra. Buscó su propio atributo entre ellas, pero las esferas, como si tuvieran vida propia, lo evitaban. De pronto, una luz blanca y radiante lo envolvió, y él, con la confianza que lo caracteriza, supo que ese atributo, único y excepcional, era suyo.
Mientras tanto, en el mundo real, la pequeña Xiao Qiu, que se había desmayado, empezaba a despertar. Con los ojos entreabiertos, le preguntó a Lu Dongli qué había pasado. Su maestra, que parecía distraída, solo le ofreció un poco de hierba, advirtiéndole que tuviera cuidado al comerla. Xiao Qiu, sintiendo el delicioso sabor, notó que Lu Dongli no la miraba a ella, sino a algo más, y se preguntó por qué el agua de la cascada cercana se había detenido por completo. Afuera, la explosión de energía se intensificaba, tiñendo el cielo de un dorado cegador. La luz, que tomaba la forma de una imponente estructura, anunciaba un despertar de atributos de proporciones épicas. Entre los observadores, 2 cultivadores comentaban la aparición de la Orden Celestial, un fenómeno que solo el cultivador más poderoso, capaz de manejar el poder del cielo y la tierra, podía invocar. Era Lu Chaoge el primero en la historia en lograr algo así, y su atributo, ya lo sabían, era agua. Más gente se acercaba, atraída por el brillo. Otros cultivadores, fascinados, se preguntaban a qué secta pertenecería un genio capaz de semejante hazaña. ¿Cuántas veces activaría la Orden Celestial? Si eran solo 4 o 5, no sería para tanto, pero el espectáculo no parecía querer terminar. Adentro, en su trance, Lu Chaoge se quejaba del ruido exterior. «No puedo ni abrir los ojos con este alboroto», pensó, mientras sentía una nueva oleada de poder. ¿Es la 6ª vez?, se preguntó, mientras su hermana, Lu Dongli, lo observaba con el corazón en un puño. «Aguantá, hermano, hasta la 9ª, está bien, hasta la 8ª», decía, preocupada por la magnitud del despertar. El discípulo del maestro Ning, explicando la situación a su maestro, reveló que, según pergaminos antiguos, 6 activaciones de la Orden Celestial ya eran un logro impresionante. Superar eso ya dependía del propio cultivador. El maestro Ning, sabio como siempre, se negó a especular cuántas veces Lu Chaoge llegaría a activarla. Pero Lu Chaoge ya lo tenía claro. Con una sonrisa de satisfacción, comprendió que la Orden Celestial no era más que un repetidor, un amplificador de su propio poder. Y justo cuando la luz dorada y un arcoíris final envolvieron el lugar, Lu Dongli, con una mezcla de asombro y alivio, gritó: «¡Es la 8ª vez!». Pero el espectáculo no terminó ahí. Una nueva explosión de energía resonó, y Lu Dongli, boquiabierta, corrigió: «¡9ª! ¡Es la 9ª vez!». Mientras tanto, Lu Chaoge, en el centro de este huracán de energía, sentía cómo su destino estaba en sus propias manos, un poder que había forjado por sí mismo. Con una determinación palpable, abrió los ojos, que ahora brillaban con una luz dorada intensa, y clamó: «¡Mi atributo, despertate!». El sistema respondió al instante, anunciando que había despertado su atributo de agua, adquiriendo el poder del cielo y la tierra. Lu Chaoge sonrió con orgullo. El control sobre el elemento ya era evidente a su alrededor. Lu Dongli se acercó, aliviada, preguntándole cómo se sentía, mientras Xiao Qiu, ajena a la magnitud del evento, solo recordaba el sabor de la hierba limpiadora de médula y pedía más, provocando una risa traviesa de Lu Chaoge. Él estiró la mano hacia una cascada cercana, sintiendo que el mundo se le presentaba mucho más claro. El agua le obedecía, se arremolinaba, formaba esferas y se dispersaba a su antojo. Se dio cuenta de que esta habilidad no solo controlaba el agua de la naturaleza, sino que también podría influir en el agua dentro de los cuerpos vivos, una idea que le provocó una sonrisa aún más astuta. Lu Dongli lo felicitó por su nueva afinidad con el agua, mientras la pequeña Xiao Qiu seguía pensando en la deliciosa hierba, limpiándose la baba. Al ver que Lu Chaoge seguía fascinado con sus poderes, su hermana lo interrumpió. «Ya borré todas las marcas que dejamos, podemos volver a casa». Lu Chaoge se quejó, quería que todos vieran el milagro que había creado. Pero Lu Dongli, con su habitual pragmatismo, le reprendió, explicando que ser descubierto por cultivadores poderosos solo les traería la muerte, tenían que mantener un perfil bajo. Lejos de allí, el discípulo espadachín del maestro Ning observaba una hoja caer, y en su mente se encendió el recuerdo de Lu Chaoge, quien lo había derrotado antes. Pensó que tal vez era hora de un reencuentro. Mientras tanto, el maestro Ning, desde las sombras, observaba con interés el gran avance de Lu Chaoge, aunque su discípulo notó que, a pesar del despertar de atributo, Lu Chaoge no había logrado un avance de rango. El maestro Ning se preguntó si algo lo había obstaculizado.
De vuelta con el grupo, Lu Chaoge, Lu Dongli, Shao Chu y He Ting viajaban cómodamente sobre una enorme hoja voladora. Lu Dongli, aún preocupada, esperaba que su hermano no tuviera problemas. Lu Chaoge, por su parte, estaba en su propio mundo, pensando en el sistema. Había acumulado muchísimos puntos de experiencia y completado la misión de subir de nivel. Su dilema ahora era cuánto nivel subir. Podía gastar los puntos inmediatamente para volverse más fuerte o guardarlos para habilidades futuras. Lu Dongli les ofreció agua de manantial espiritual. Shao Chu y He Ting levantaron las manos al instante y bebieron con ganas. Lu Dongli le ofreció una taza a Lu Chaoge. Él la aceptó, bebió y, con una sonrisa decidida, anunció: «Ya decidí, voy a subir este tanto de nivel». Lu Chaoge cumplió su palabra. Mientras el agua espiritual bajaba por su garganta, una explosión de energía lo envolvió. En un abrir y cerrar de ojos, su nivel se disparó del 10 al 15. Lu Dongli lo miró con los ojos como platos. «Hermano, ¿subiste 5 niveles con una simple taza de agua?». Lu Chaoge, con su sonrisa de siempre, respondió con total naturalidad: «Sí, ¿y qué? ¿Tan raro es?». Mientras la pequeña secta celebraba este peculiar ascenso, el maestro Ning y su discípulo, observando desde la distancia, no daban crédito. El discípulo, asombrado, se preguntó en voz alta cómo Lu Chaoge había logrado semejantes saltos sin siquiera meditar, algo que la maestra Ning consideraba imposible, incluso para un genio. Pero de repente, al discípulo le cayó la ficha. «Ya entiendo, debe haberse quedado en el rango de principiante a propósito. Pensé que era un inútil, pero tenía sus propios planes». La maestra Ning, con un toque de ironía, le preguntó si él mismo habría podido contenerse de subir de nivel por tantos años. El discípulo, con una mezcla de respeto y vergüenza, admitió que no podría compararse con él. La maestra Ning, con una expresión de admiración, concluyó que no era tan sorprendente. Después de todo, Lu Chaoge siempre fue diferente, un niño con un espíritu inquebrantable, capaz de soportar años sin avanzar, sin mostrar ni una pizca de frustración. Mientras tanto, en la secta Mo, no solo Lu Chaoge experimentaba cambios. Shao Chu, la pequeña discípula, le preguntó a He Ting por qué el maestro Lu Chaoge estaba tan agitado, pero He Ting solo respondió con un elocuente eructo. Acto seguido, la pequeña Shao Chu, para sorpresa de todos, comenzó a brillar con una suave aura azul. Lu Dongli, emocionada, la felicitó. «Shao Chu, de ahora en adelante, sos una cultivadora de rango 1. La niña saltó de alegría. En ese mismo momento, el sistema de Lu Chaoge notificó que la secta Mo había cumplido los requisitos para avanzar al 9º rango. Lu Chaoge, sin pensarlo 2 veces, aceptó el ascenso con una sonrisa. «Avance exitoso, secta Mo 9º rango», proclamó el sistema. Con la secta en el 9º rango, Lu Chaoge se dispuso a revisar sus nuevas recompensas. Había ganado 50.000 puntos de experiencia y 1 punto de aptitud en esgrima. Este punto era especial porque cada uno aumentaba su aura de espada en un 10%. Pensó en usar sus puntos de experiencia para desbloquear el codiciado intento de espada, lo que dispararía sus habilidades. Recordó que el discípulo de Ning Yuyue era un prodigio de la espada con 10 puntos de aptitud en esgrima. Lu Chaoge, al ver su propio encanto al máximo, 10 puntos, no pudo evitar preguntarse si él mismo debería ser llamado el encantador impecable. Sin embargo, la idea le pareció un poco indecente. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas por un nuevo aviso del sistema. Misión de secta, el segundo anillo, apareció. La misión era avanzar la secta Mo al 8º rango, y la recompensa era aún mayor, 200.000 puntos de experiencia y otro punto de aptitud en esgrima. Lu Chaoge se sorprendió de lo rápido que había llegado la siguiente misión. Lu Chaoge analizó los requisitos de la misión. Necesitaba acumular 1.000 puntos de reputación para la secta, tener 3 cultivadores de nivel 2 y sumar 100 discípulos. Al ver que solo tenía 1/3 de la reputación, un único cultivador en ese nivel y apenas 10 discípulos, se dio cuenta de que el camino al 8º rango iba a ser largo. Pero justo en ese momento, su sistema emitió un sonido, anunciando que había alcanzado el nivel 15 y se había desbloqueado una función nueva, el sistema maestro-discípulo.
Una sonrisa se le dibujó en la cara. Había olvidado que podía ganar experiencia aceptando aprendices, aunque fuera la mitad de lo que ganaran ellos, era mejor que nada. Al activar la función, un nombre apareció en la interfaz del sistema, pero en color gris tenue: Lu Qingfeng. Era el nombre de su padre. Un momento de quietud invadió a Lu Chaoge mientras recordaba el día de su nacimiento y, años después, la muerte de sus padres. «Papá, mamá, quédense tranquilos, la secta Mo va a prosperar en mis manos», prometió en voz baja, con una determinación renovada. Después, su mente regresó al presente y a su único discípulo, Hei Ting, que seguía en nivel 10. Lu Chaoge se preguntó por qué no había avanzado todavía, si recordaba que podía haberlo hecho hace mucho tiempo. Miró a Hei Ting, que parecía sumergido en sus pensamientos, algo melancólico. Un recuerdo del pasado de Hei Ting se manifestó. De niño, los aldeanos lo señalaban, lo llamaban malvado y querían expulsarlo del pueblo. El mal ha echado raíces profundas en este chico, les quitará la vida a muchos y se levantará como una gran fuerza en el futuro, decía un anciano. Otros comentaban con desprecio: sus padres ya murieron, ¿será él la razón? O, es solo un huérfano, ¿por qué no lo echamos del pueblo? Justo cuando la desesperación invadía al pequeño Hei Ting, una voz fuerte y clara resonó. «Soy un discípulo de la secta Mo, Lu Chaoge, apúrense, tráiganle un vaso de agua a este discípulo de la secta». Un joven y apuesto Lu Chaoge apareció vestido elegantemente, causando sorpresa entre los aldeanos. «Por cierto, escuché lo que decían antes», le dijo Lu Chaoge al niño. «¿Vos sos el que tiene el mal dentro, el que matará a mucha gente y se levantará contra el mundo?» El pequeño Hei Ting asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los aldeanos, asustados, empezaron a protestar. «Cultivador, eso no es normal. ¿Qué haremos si ese niño comete actos atroces en el futuro?» Lu Chaoge los interrumpió con un grito firme. «¡Cállense todos!». Luego, con una sonrisa confiada, se dirigió a Hei Ting. «Desde hoy en adelante, vos vas a ser mi discípulo. Pase lo que pase en el futuro, yo asumiré la responsabilidad». El pequeño Hei Ting lo miró con los ojos muy abiertos, completamente sorprendido. Lu Chaoge se dio la vuelta y, sin más explicaciones, le dijo: «Seguime de cerca, si te caes, no me voy a hacer cargo de vos». Hei Ting, visiblemente exhausto pero con un brillo de esperanza en los ojos, asintió y empezó a seguir a su nuevo maestro por la montaña Danqing. El camino era más duro de lo que parecía, y los pasos de Hei Ting se volvieron inseguros, a punto de resbalar por uno de los acantilados. Pero justo antes de que cayera, la mano de Lu Chaoge lo agarró con firmeza. «Mirándote de cerca, la verdad es que sos bastante feo, pibe», le dijo, con esa particular mezcla de crueldad y compasión. «El camino es difícil, así que agárrate bien de mi mano». Con la ayuda de Lu Chao, el niño, con los ojos llenos de una mezcla de lágrimas y una nueva esperanza, siguió escalando. Una vez arriba, con un paisaje majestuoso que se extendía ante ellos, Lu Chao empezó con una de sus extrañas lecciones. «Hay un dicho viejo», empezó, «que dice que para crear un gran villano tenés que darle un montón de habilidades, después una vida horrible, mostrarle un rayito de luz y al final apagar esa luz». Hei Ting lo escuchaba en silencio, sin entender del todo. Lu Chao lo miró con una sonrisa enigmática y continuó: «Pero vos sos distinto, porque esta luz que tenés es la persona más confiable que va a haber en todo el mundo de Tianshuan». Hei Ting se quedó de una pieza, sin saber cómo reaccionar a esas palabras tan contradictorias. «¿Pensaste que esto era como una niebla que te nublaba el corazón?», le preguntó Lu Chao, mientras una ráfaga de energía lo rodeaba. «Pero no hay ninguna niebla en este mundo que no se pueda dispersar». Hei Ting, aturdido por la declaración y la energía que emanaba de su maestro, se sintió deslumbrado. Frente a las imponentes montañas que perforaban las nubes y los arcos de un arco iris brillante, algo cambió dentro de él. Como si con solo mirar el cielo, el discípulo mayor de la secta Mo, Hei Ting, por fin superara su rango de principiante. ¡Uf! ¡Qué finalazo! Si el maestro dispersa la niebla del destino, ustedes dispersen la niebla de no ver el siguiente video. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima aventura.